en el año 1604, en el dojo de Kioto donde Miyamoto Musashi había dejado la marca de su Bokkeiken grabada en la madera, un maestro anciano se sentó frente a su mejor alumno. No dijo nada durante 3 minutos completos. Solo lo observó. Entonces preguntó, ¿qué hace el guerrero perfecto en el momento antes de atacar? El alumno respondió sin dudar, concentra toda su mente. Enfoca cada pensamiento en el objetivo. Visualiza la victoria. El maestro cerró los ojos. Estás equivocado. El alumno parpadeó. ¿Cómo? Maestro, yo he estudiado. Eso es exactamente el problema. ¿Qué has estudiado? Una pausa larga. El viento movió las cortinas de papel. El guerrero perfecto no concentra nada. No enfoca nada. No visualiza nada. Su mente está vacía. Y en ese vacío, todo es posible. Ahora mismo, tú estás haciendo lo mismo que ese alumno. Cada vez que tienes que tomar una decisión importante, tu mente explota. 1000 voces. 1000 escenarios. 1000 miedos disfrazados de análisis. Piensas tanto que no actúas. Analizas tanto que te paralizas. Y cuando al fin te mueves, ya es tarde, o ya dudas, o ya fallaste antes de comenzar. Los samurái tenían un nombre para lo que necesitas. Se llama Mushin. La mente sin mente. Y lo que vas a aprender hoy no lo enseñan en ninguna universidad, en ningún libro de autoayuda, en ningún curso de productividad. ¿Estás listo para aprender lo que los samuráis sabían? Año 1612. Edo, Japón. En el distrito de los artesanos, donde el olor a madera recién cortada se mezclaba con el humo de las forjas, existía un dojo pequeño. Sin decoración. Sin lujos. Solo madera vieja, tatami desgastado, y el peso invisible de generaciones de hombres que habían sudado allí. Kenji tenía 19 años. Era, sin duda, el alumno más dotado que el maestro Yamamoto había entrenado en 20 años. Su velocidad era natural. Su coordinación, casi sobrenatural. Los otros alumnos lo observaban con una mezcla incómoda de admiración y resentimiento. Pero había algo en Kenji que el propio Kenji no podía ver. Cuando todo iba bien, era brillante. Cuando la presión aumentaba, algo cambiaba en él. Sus ojos se volvían más pequeños. Su mandíbula se tensaba. Y comenzaba a pensar. A calcular. A predecir. A adelantarse. Y en ese momento, perdía. Ese día de otoño, con las hojas amarillas pegadas al barro de la entrada, llegó Daisuke. Daisuke era 2 años mayor que Kenji. No era más rápido. No era más fuerte. Pero tenía algo que Kenji no entendía, una calma extraña, casi irritante. Una calma que parecía no ser entrenada sino natural. Como si nada lo tocara. El combate fue anunciado como práctica rutinaria. Pero todos en el dojo sabían que no lo era. Kenji entró al tatami con la cabeza llena de planes. Atacaré primero por el flanco izquierdo. Si él responde así, yo haré esto. Si él espera, yo haré aquello. Ya había calculado 12 variantes. Ya había ganado en su mente 4 veces. Daisuke entró al tatami como quien entra a bañarse. Sin planes visibles. Sin tensión. A los 40 segundos, Kenji estaba en el suelo. No porque Daisuke fuera superior, sino porque cada vez que Kenji ejecutaba uno de sus planes, Daisuke ya estaba en otro lugar. Como si leyera los pensamientos. Como si los planes de Kenji fueran paredes de papel que el otro atravesaba sin esfuerzo. El golpe final fue humillante. No por su fuerza, sino por lo que dijo Daisuke después, en voz baja, para que todos oyeran: Kenji, te escuché pensar desde el primer momento. Risas contenidas. Silencio incómodo. Kenji se levantó del suelo con el rostro ardiendo. No por el golpe físico. Por algo mucho peor, por haber sido visto. Por haber sido leído. Por haber sido predecible. En un rincón del dojo, el maestro Yamamoto observaba.
No aplaudió a Daisuke. No consoló a Kenji. Solo lo observó, como se observa un fenómeno natural. Sin juicio. Sin prisa. Cuando todos se retiraron, el maestro llamó a Kenji con un gesto mínimo. ¿Por qué perdiste? Kenji no dudó. Porque Daisuke es más experimentado. Porque yo necesito practicar más los movimientos de... No. Una sola palabra. Pero cayó como piedra en agua quieta. ¿Entonces por qué, maestro? Yamamoto lo miró durante un tiempo que pareció demasiado largo. Perdiste porque llegaste al tatami con la mente llena. No hay peor desventaja que esa. Kenji frunció el ceño. ¿La mente llena? Pero yo estaba preparado. Yo tenía un plan. Exactamente. Tenías un plan. Y Daisuke tenía nada. ¿Cuál de los dos era más libre? Kenji no respondió. Porque no tenía respuesta. Regresa mañana temprano, dijo el maestro, y se fue. Esa noche, Kenji no durmió. Escuchó la ciudad apagarse lentamente. Escuchó los perros de la calle. Escuchó el viento entre los árboles. Y escuchó, sobre todo, su propia mente, incansable, ruidosa, construyendo nuevos planes, nuevas explicaciones, nuevas excusas. Y en algún momento de esa noche oscura, Kenji comprendió algo terrible, que su mente nunca se callaba. Que incluso ahora, intentando dormir, seguía peleando batallas imaginarias. Seguía calculando. Seguía prediciendo. ¿Cómo se gana contra un enemigo que está dentro de uno mismo? No lo sabía. Pero lo encontraría. Fuera lo que fuera, lo encontraría. Costara lo que costara. A la mañana siguiente, antes del amanecer, Kenji llegó al dojo. El maestro Yamamoto ya estaba allí. No estaba meditando. No estaba practicando con el Bokeiken. Estaba barriendo. Con una escoba de bambú vieja, barría el tatami con movimientos lentos, circulares, absolutamente regulares. Como si hubiera estado haciéndolo toda la vida. Como si fuera a hacerlo para siempre. Kenji esperó de pie durante 10 minutos. El maestro siguió barriendo. 20 minutos. La escoba continuaba su movimiento hipnótico. Kenji, incapaz de contenerse, preguntó, maestro, ¿cuándo comenzamos el entrenamiento? Yamamoto no levantó la vista. Ya comenzó. Kenji miró la escoba. Miró el tatami. Miró al maestro. No entendía nada. 5 minutos más tarde, el maestro se detuvo, apoyó la escoba en la pared, y se sentó en el centro del tatami. Señaló el lugar frente a él. Kenji se sentó. ¿Qué viste?, preguntó el maestro. Vi a usted barrer. ¿Qué más? Kenji pensó. Vi que barría despacio. Con calma. ¿Qué más? Que no pensaba en nada más mientras lo hacía. El maestro levantó apenas la comisura derecha de los labios. Era lo más parecido a una sonrisa que Kenji le había visto. Ahora sí estás viendo. Y entonces, por primera vez, el maestro Yamamoto habló de Mushin. Mushin. 2 caracteres japoneses. Mu, vacío, ausencia, nada. Shin, mente, corazón, espíritu. Juntos, la mente sin mente. No la mente apagada. No la mente dormida. Algo muy diferente, la mente completamente despierta, completamente presente, completamente libre de todo lo que no sea este momento. Hay 3 capas, dijo el maestro. Y tomó 3 piedras del bolsillo de su kimono. Las colocó en línea frente a Kenji. La primera capa, sin miedo. Señaló la primera piedra. Tu mente genera miedo porque proyecta hacia el futuro. Piensa en lo que podría pasar. En lo que podría fallar. Mientras estás aquí, ya estás allá. Y al estar allá, no estás aquí. El miedo es siempre una conversación con el futuro. Kenji asintió lentamente. Pensó en la noche anterior.
En las batallas imaginarias. La segunda capa, sin ego. Segunda piedra. Tu mente genera ruido porque necesita protegerse. Necesita parecer inteligente. Necesita tener razón. Necesita demostrar que su plan era el correcto. El ego es siempre una conversación con el pasado. Y mientras defiendes lo que ya pasó, pierdes lo que está pasando. Kenji recordó el momento en que Daisuke lo derribó. Había pensado, eso no debería haber pasado. Yo tenía el plan correcto. Y en ese pensamiento, había recibido el golpe final sin verlo venir. La tercera capa, sin destino. Tercera piedra. Tu mente no puede simplemente existir. Necesita ir a algún lado. Necesita un objetivo constante, una meta, un resultado. Y eso la encadena. El guerrero que pelea para ganar ya perdió algo. Porque parte de su mente está en la victoria, no en el combate. Silencio. El maestro reunió las 3 piedras en su palma y las cerró en su puño. Cuando las 3 desaparecen, cuando no hay miedo, ni ego, ni destino, lo que queda es Mushin. Y en Mushin, el cuerpo sabe. La mano sabe. El pie sabe. Sin que la mente interfiera. Ahora detente un momento. Porque lo que acabo de describir no es solo filosofía japonesa del siglo XVII. A lo largo de la historia, guerreros, atletas, músicos, cirujanos, líderes militares han descubierto este principio en distintas culturas y lo han llamado con distintos nombres. Los griegos lo llamaban éxtasis. Los budistas, samadhi. Los deportistas de élite modernos lo llaman simplemente la zona. Y todos describen lo mismo, un estado donde el pensamiento consciente se retira y algo más profundo toma el control. En tu vida, ahora mismo, enfrentas el mismo desafío que Kenji. Quizás no es un combate con espadas. Quizás es una conversación difícil que llevas semanas postergando. Quizás es una decisión de negocios que analizas tanto que nunca ejecutas. Quizás es una relación donde piensas tanto en lo que deberías decir que al final no dices nada. O quizás, simplemente, es esa voz en tu cabeza que no se calla. Que te recuerda lo que salió mal ayer. Que te advierte sobre lo que podría salir mal mañana. Que nunca, jamás, te dejas simplemente estar aquí. Eso no es inteligencia. Eso es ruido. Y hay una manera de apagarlo. Si este tipo de conocimiento te habla directamente, si sientes que algo en ti reconoce lo que estamos explorando, considera suscribirte al canal. Cada semana traemos estas enseñanzas para hombres que entienden que la verdadera fuerza no viene de los músculos ni del dinero, sino de la claridad interior. El botón está debajo de este vídeo. El maestro miró a su alumno durante un largo momento. ¿Entiendes? Kenji dudó. Era honesto. Entiendo las palabras, maestro. Pero no sé cómo hacerlo. Bien, dijo Yamamoto, y se puso de pie. Esa es la respuesta correcta. El que dice que entiende cómo hacerlo, todavía no entiende nada. Tomó la escoba y se la entregó a Kenji. Empieza por aquí. Barre este tatami cada mañana antes del amanecer. Sin pensar en por qué. Sin pensar en cuándo terminarás. Sin pensar en si lo estás haciendo bien. Solo barre. Kenji miró la escoba. Luego miró al maestro. ¿Barrer me enseñará a combatir? Barrer te enseñará a dejar de pensar mientras actúas. Y eso es todo lo que necesitas saber por ahora. Kenji sintió el peso de la escoba en sus manos. Algo tan ordinario. Tan ajeno a las espadas y los combates que él había imaginado. Pero había algo en la forma en que el maestro la sostenía que lo hacía dudar de sus propias expectativas. Comenzó a barrer. Y comprendió, en los primeros 30 segundos, que era infinitamente más difícil de lo que parecía. La primera semana fue una humillación silenciosa. Kenji llegaba antes del amanecer. Tomaba la escoba. Y comenzaba a barrer. Pero su mente no borraba. Su mente construía. Mientras la escoba rozaba el tatami, él pensaba en el combate con Daisuke. En cómo debería haber reaccionado.
en los movimientos que tendría que practicar, en lo que los demás alumnos pensarían de él. 5 minutos de barrido. 45 minutos de pensamiento. Un día, el maestro Yamamoto entró mientras Kenji barría y se quedó observando desde la puerta. Después de varios minutos, dijo, tu escoba limpia el tatami. Tu mente ensucia todo lo demás. Y se fue. Kenji apretó el palo de bambú con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. ¿Cómo se detiene un pensamiento? ¿Cómo se vacía una mente que no sabe estar quieta? Lo intentó todo. Intentó no pensar en nada y solo consiguió pensar en que estaba intentando no pensar en nada. Intentó contar las pasadas de la escoba. Llegó a 120 antes de que la mente se volviera a escapar. Los demás alumnos comenzaron a notarlo. Kenji barre ahora, le dijo uno con una sonrisa que no era amable. El gran Kenji, alumno del año, barrendero del dojo. Kenji no respondió. Siguió barriendo. Eso, al menos, lo había aprendido, no responder. Porque responder era más ruido. La segunda semana llegó sin aviso. Era martes por la mañana, el cielo todavía gris, el dojo frío y en silencio. Kenji llevaba 20 minutos barriendo cuando ocurrió algo extraño. Dejó de pensar. No fue un esfuerzo. No fue una técnica. No fue una decisión consciente. Simplemente, la mente se fue. Y lo que quedó fue la escoba. El sonido del bambú contra el tatami. El polvo levantándose en espirales pequeñas contra la luz que comenzaba a entrar por el shi. El peso del palo en sus palmas. El ritmo de sus pies. Nada más. Duró quizás 2 minutos. Pero en esos 2 minutos, Kenji sintió algo que no podía describir con palabras, una ligereza. Una presencia total. Como si el tiempo se hubiera detenido, al mismo tiempo, fluyera más rápido que nunca. Como si él fuera más grande que sus pensamientos. Cuando la mente regresó, lo hizo con fuerza, llena de comentarios sobre lo que acababa de pasar. ¿Fue eso? ¿Era eso Musin? ¿Debo decirle al maestro? Y Kenji, por primera vez, notó el regreso de la mente como quien nota la entrada de una persona ruidosa en una habitación tranquila. Eso fue todo. Un instante de gracia. Pero fue suficiente para saber que era real. La tercera semana trajo la prueba. El maestro Yamamoto anunció un combate de entrenamiento. Kenji contra Haruki, uno de los alumnos más agresivos del dojo. Haruki tenía una técnica de ataque que generaba miedo por su velocidad, por su intensidad, por su aparente falta de control. El viejo Kenji habría pasado la noche construyendo un plan. El nuevo Kenji intentó no hacerlo. No lo consiguió del todo. La mente siguió trabajando, siguió prediciendo. Pero algo era diferente. Cada vez que surgía un pensamiento sobre el combate, Kenji lo notaba y lo dejaba pasar. No lo combatía. No lo alimentaba. Solo lo notaba. Como nubes pasando por un cielo que no se mueve. En el tatami, cuando el combate comenzó, Haruki atacó con su furia habitual. Y Kenji, por primera vez, no reaccionó al plan. Reaccionó al movimiento real. Al cuerpo real que tenía frente a él. No al Haruki que había imaginado, sino al Haruki que estaba allí. Perdió el combate. Pero de manera diferente. No fue derribado por sus propios pensamientos. Fue derribado por la técnica superior de un alumno más experimentado. Y hay una diferencia enorme entre esas dos derrotas. Los alumnos que observaban no dijeron nada. Pero Daisuke, el mismo que lo había humillado semanas antes, lo miró con algo diferente. No con desprecio. Con algo parecido al reconocimiento. La cuarta semana, algo comenzó a cambiar en la forma en que Kenji se movía. Era sutil. Casi imperceptible. Pero los alumnos que llevaban años en el dojo lo notaron. Había algo menos rígido en sus hombros. Algo menos calculado en sus pasos. Como si el cuerpo hubiera empezado a moverse una fracción de segundo antes de que la mente terminara de opinar. El maestro Yamamoto lo observó un martes sin decir nada. Solo asintió,
casi imperceptiblemente, y volvió a sus propios ejercicios. Para Kenji, ese gesto mínimo valió más que cualquier elogio. El camino era largo. Pero al fin había encontrado la puerta. Detente aquí un momento. Porque lo que le estaba pasando a Kenji no es magia. No es misticismo oriental incomprensible. Es neurociencia. Es lo que tu cerebro hace cuando finalmente se le permite funcionar de la manera para la que fue diseñado. Tu cerebro tiene dos modos de operación fundamentales. El primero es la red neuronal por defecto. Es el modo que se activa cuando no estás haciendo nada específico. Cuando tu mente vaga. Y aquí está el problema, vagar no es descansar. Vagar es, para la mayoría de los hombres, construir escenarios de amenaza. Revivir el pasado. Anticipar fracasos. Es ruido disfrazado de reflexión. El segundo modo es la red de control ejecutivo. Es el modo de acción, de presencia, de respuesta al entorno real. Y aquí está lo interesante, cuando este modo está activo con la suficiente intensidad y consistencia, la red por defecto se apaga. El ruido mental disminuye. Y el cuerpo, entrenado, responde sin la interferencia del pensamiento consciente. Los psicólogos modernos llaman a esto el estado de flujo. El psicólogo Mieli Csikszentmihalyi pasó décadas estudiando a atletas de élite, músicos, cirujanos, ajedrecistas, y todos describían la misma experiencia. En su mejor rendimiento, no pensaban. Actuaban. Y ese actuar era más preciso, más rápido, más creativo que cualquier cosa que lograban cuando pensaban activamente. Los samuráis sabían esto 400 años antes que la neurociencia. Miyamoto Musashi escribió en el libro de los 5 anillos, en la estrategia, tu mente no debe fijarse en ningún punto en particular. No era poesía. Era una instrucción técnica precisa. No fijes la mente. No la ancles. Déjala libre para que responda a lo real, no a lo imaginado. Takuan Shōjo, el monje zen que enseñó a los mejores espadachines del periodo Edo, escribió algo aún más directo: cuando la mente se detiene en un punto, pierde su libertad de movimiento. El maestro de espada que piensa en el siguiente golpe mientras da el actual ya ha perdido el combate. No la batalla física. La batalla interior. Y Yagyu Munenori, maestro de espada del shogunato Tokugawa, fue más allá, dijo que el verdadero enemigo de todo guerrero no es el hombre que tiene enfrente. Es la mente que lleva dentro. Una mente entrenada para protegerse, para calcular, para temer. Una mente que, con todas sus buenas intenciones, sabotea al cuerpo que pretende servir. Esta no es solo tradición oriental. Marco Aurelio, el emperador romano y filósofo estoico, escribió: no es lo que te ocurre lo que te perturba, sino el juicio que haces sobre ello. El pensamiento no es la realidad. Es una interpretación de la realidad. Y cuando confundimos la interpretación con la realidad, comenzamos a luchar contra fantasmas. En tu vida moderna, esto se manifiesta así. Tienes una presentación importante. La semana antes, tu mente construye 50 escenarios de fracaso. La noche anterior no duermes. El día de la presentación, llegas exhausto, tenso, lleno de planes que no responden a lo que está pasando realmente en la sala. Tu mente está en el escenario que imaginó, no en las personas que tienes frente a ti. Tienes una conversación difícil que dar. En lugar de tenerla, la pospones. Porque tu mente ya tuvo la conversación 20 veces y en todos los escenarios terminó mal. El problema es que esa conversación solo existió en tu cabeza. La conversación real, la que podría ser diferente, la que podría sorprenderte, nunca ocurrió. Eso es lo opuesto de Musin. No la parálisis del análisis, sino la libertad de la presencia. Esto es lo que nadie te dice: el problema no es que pienses demasiado poco. El problema es que piensas en el lugar equivocado. No en el presente. En un pasado que ya no existe o en un futuro que todavía no existe. Y mientras tanto, el único momento en el que puedes actuar, el único momento real, el presente, pasa sin ti. Si este canal te está dando herramientas que no encuentras en otros lugares, ayúdanos a llegar a más hombres que las necesitan. Suscríbete, activa la campana, y si conoces a alguien que vive atrapado en su propio ruido mental, envíale este vídeo. 2 meses después del inicio del entrenamiento con la escoba,
el maestro Yamamoto anunció un combate diferente. No entre alumnos. Entre Kenji y Daisuke. El mismo Daisuke que lo había derribado con humillación pública. El mismo que había dicho te escuché pensar. El dojo se llenó de la misma tensión de aquella primera vez, pero con una diferencia, ahora todos querían ver qué había cambiado en Kenji. Algunos apostaban a que nada. Daisuke entró al tatami con la misma calma de siempre. Seguro. Presente. El mismo hombre de antes. Kenji entró diferente. No diferente en el cuerpo. Diferente en el peso. El viejo Kenji llegaba al tatami cargado de planes, de expectativas, de miedo disfrazado de estrategia. El nuevo Kenji llegó ligero. No vacío de habilidad. Vacío de ruido. El combate comenzó. Daisuke atacó con la velocidad de siempre. El viejo Kenji habría intentado seguir el plan. El nuevo Kenji simplemente respondió al movimiento. No pensó, esto es un ataque por el flanco, debo hacer X. Solo vio el movimiento y se movió. Fue como agua. El cuerpo giró antes de que la mente hubiera terminado de formular la pregunta. Daisuke atacó de nuevo, más rápido. Kenji respondió. Y esta vez fue Daisuke quien tuvo que ajustarse. Aquí ocurrió algo que los observadores no olvidarían, Daisuke comenzó a pensar. Se le veía en los ojos. La pequeña pausa antes de cada movimiento. El ajuste visible. La estrategia emergiendo a la superficie. Y mientras Daisuke pensaba, Kenji no pensaba. Solo respondía. Y poco a poco, lo inevitable se fue haciendo evidente. Daisuke se cansó primero. No físicamente. Mentalmente. El esfuerzo de calcular en tiempo real agotó algo en el que el cuerpo solo no podía reponer. Cuando cayó, cayó sin escándalo. Simplemente se quedó inmóvil en el tatami, mirando el techo, y después miró a Kenji con algo que no era vergüenza. Era genuina curiosidad. ¿Cómo? ¿Qué cambió en ti? Kenji tardó un momento en responder. No porque no supiera, sino porque estaba buscando las palabras exactas. Dejé de pelear contra ti. Empecé a pelear contigo. Daisuke frunció el ceño. Kenji continuó, antes, peleaba contra el Daisuke que había en mi cabeza. Ahora peleé contigo. Con el que estaba aquí. En el rincón del dojo, el maestro Yamamoto observaba. No aplaudió. No habló. Pero hizo algo que nunca antes había hecho durante un combate de práctica. Se puso de pie. Ese gesto, para los alumnos del dojo, equivalía a una ovación. Después, cuando todos se habían retirado, el maestro llamó a Kenji una vez más. Has tocado Mushin por primera vez. Solo por momentos, admitió Kenji. Siempre es solo por momentos al principio. Hasta que son todos los momentos. Una pausa breve. Pero hay una capa más profunda que todavía no conoces. Para llegar allí, necesitas salir de aquí. Kenji esperó. Mañana, irás al monasterio de Ieiji. Hay allí un monje. Se llama Arsi Tanaka. Dile que yo te envío. Él sabrá qué hacer. El monasterio de Ieiji estaba en las montañas de la provincia de Chizen, donde el invierno llegaba antes que en cualquier otro lugar y se quedaba más tiempo de lo que parecía justo. Kenji llegó al amanecer, con una mochila pequeña y una nota del maestro Yamamoto que no había leído. El monje que abrió la puerta era anciano. Más anciano que Yamamoto. Con una cabeza afeitada que brillaba como piedra pulida y ojos que parecían mirar desde una distancia que no tenía que ver con el espacio físico. Leyó la nota. La dobló. La guardó en la manga. Llegas tarde, dijo. Kenji parpadeó. Partí al amanecer, maestro Tanaka. El camino desde. No hablo del camino de hoy. Un silencio pesado. Entra. La rutina diaria en Ieiji comenzaba a las 3:50 de la mañana. A las 3:50, campana. Levantarse, vestirse, moverse en absoluto silencio hacia la sala de meditación.
A las 4:15, meditación sentada durante 40 minutos. A las 5, meditación caminando, un paso cada 2 respiraciones, durante 20 minutos. A las 5:30, limpieza total del monasterio, metódica, en silencio. A las 7, el único desayuno de la mañana, arroz, miso, encurtidos. En silencio. Mascando despacio. Sin distracciones. A las 8, trabajo físico, cortar leña, cargar agua, reparar estructuras. A las 12, otra sesión de meditación. A las 1, el único almuerzo del día. A las 4, más trabajo. A las 7, meditación vespertina. A las 9, silencio total hasta el amanecer. Sin conversaciones innecesarias. Sin tiempo libre en el sentido que Kenji conocía. Sin espacio para el pensamiento que no fuera el trabajo que se tenía delante. Las primeras 2 semanas fueron un infierno psicológico. No porque el trabajo fuera imposible, sino porque la mente de Kenji, privada de sus distracciones habituales, se volvió más ruidosa que nunca. Como un río represado que finalmente encuentra una grieta, el ruido salió con fuerza. Pensamientos sobre el dojo. Sobre Daisuke. Sobre si estaba avanzando o perdiendo el tiempo. Sobre el maestro Yamamoto. Sobre su familia. Sobre el futuro. Sobre el pasado. Un torbellino interminable que hacía que las horas de meditación fueran una batalla, no un descanso. El Shitanaka observaba sin comentar. Un día, después de una sesión de meditación particularmente tortuosa, Kenji se acercó al monje con frustración visible. No consigo callar la mente. Cada vez que intento vaciarla, se llena más. El monje asintió con calma. Bien. ¿Bien? Estoy fracasando en... No estás fracasando. Estás viendo. Por primera vez, estás viendo exactamente lo que tu mente hace cuando no la vigilas. Eso es el primer paso. La mayoría de los hombres nunca llegan a ese primer paso. Siguen toda su vida sin saber lo que ocurre dentro de ellos. Kenji reflexionó. ¿Y cuál es el segundo paso? El segundo paso es no combatirla. ¿No combatirla? Pero... el guerrero que combate su propia mente, ¿qué consigue? Kenji pensó. Más, combate. Exactamente. La mente que intentas vaciar con fuerza se resiste con fuerza. No es vacío lo que necesitas. Es no interferir. Esa palabra, no interferir, abrió algo en Kenji. En la tercera semana, durante el trabajo de cortar leña bajo la nevada liviana de la montaña, ocurrió el segundo destello de Mushin. Esta vez duró más. 10 minutos, quizás 20. El hacha subía y bajaba. La leña se partía. El frío mordía. Y Kenji no estaba en ningún otro lugar que no fuera ese hacha y esa leña y ese frío. Completo. Presente. Vacío de ruido. Y desde ese vacío, una claridad extraña, los problemas que parecían enormes en su mente, la rivalidad con Daisuke, el miedo a no ser suficiente, el peso de las expectativas, vistos desde ese silencio, eran pequeños. No porque no importaran, sino porque, vistos sin la carga del pensamiento obsesivo, mostraban su tamaño real. En la sexta semana, el Shitanaka le encomendó una misión. En el pueblo al pie de la montaña había un conflicto entre 2 familias. Una disputa sobre agua, sobre los derechos de riego de los campos. La tensión llevaba meses acumulándose y amenazaba con convertirse en algo peor. Escucha. No resuelvas. Escucha. Kenji bajó al pueblo. Habló con el patriarca de cada familia. No con la intención de resolver. Solo escuchando con la misma presencia que había aprendido a traer al tatami y a la leña. Y algo curioso ocurrió. Cuando los hombres del pueblo sintieron que alguien los escuchaba de verdad, sin juzgar, sin tener ya la solución preparada, sin estar a medias pensando en otra cosa, comenzaron a hablar de manera diferente. Más lenta. Más honesta. Y en esa honestidad, emergió algo que ninguno había dicho en voz alta, ninguno quería realmente el conflicto.
Ambos tenían miedo de parecer débiles si cedían primero. Kenji no resolvió nada. Simplemente estuvo presente. Y en esa presencia, los hombres encontraron su propio camino. Cuando regresó al monasterio y contó lo que había ocurrido, el Shitanaka sintió. Mushin no es solo para el combate. Es para todo. Para escuchar, para hablar, para decidir, para amar. Donde la mente está completamente aquí, sin miedo ni ego ni destino, las cosas se resuelven solas. Kenji guardó esas palabras en algún lugar profundo. Pero la prueba real todavía estaba por venir. El día de la partida de Yeiji, Kenji bajaba por el camino de montaña solo. El Shitanaka lo había enviado sin escolta. Sin espada. Solo con el bastón de caminante que usaban los monjes. A media tarde, en un tramo estrecho donde los pinos cerraban el cielo, encontró al hombre. Era un ronin. Se veía en todo, en la armadura descuidada, en la katana sin funda que cargaba en la mano como si fuera una extensión de su brazo, en la manera en que sus ojos no tenían un destino fijo sino que calculaban constantemente. Un hombre sin maestro, sin código, sin nada que perder. Había otros dos viajeros en el camino, un comerciante mayor y su asistente, acorralados contra la roca por el ronin, que exigía sus bienes con la voz tranquila de quien ha hecho esto muchas veces. Kenji se detuvo. El ronin lo miró. Lo evaluó en un segundo. Vio el bastón. Sin espada. Joven. Sigue tu camino, monje. Kenji no siguió. ¿Vas a ser un héroe? El ronin sonrió sin humor. Los héroes mueren jóvenes. No soy un héroe, dijo Kenji. Solo soy alguien que está aquí. Algo en esas palabras produjo un efecto extraño. El ronin frunció el ceño mínimamente. No era el tipo de respuesta que esperaba. Déjame pasar, dijo el comerciante, con la voz rota por el miedo. El ronin ignoró al comerciante. Sus ojos estaban en Kenji. ¿Qué quieres tú aquí? Solo estar presente, dijo Kenji. Ver lo que está pasando. Lo que está pasando es que estos hombres me van a dar lo que tienen o les va a pasar algo que no les va a gustar. Eso es lo que tú dices que está pasando, respondió Kenji con calma. No con frialdad. Con la calma de alguien que no necesita tener razón. Pero te veo a ti también. Y veo a un hombre que está muy cansado. El ronin dio un paso hacia Kenji. Cuida tus palabras. No las estoy descuidando. Te veo. Llevas tiempo en este camino. No en este camino de montaña. En el camino. El camino sin maestro, sin nombre, sin lugar al que regresar. Una pausa. Eso es un peso enorme. El silencio que siguió tenía una textura diferente. El ronin no atacó. Pero tampoco retrocedió. Sus ojos, que habían estado calculando todo el tiempo, se detuvieron. Algo en ellos se quietó. No me conoces. No. Pero reconozco la mirada. ¿Cuál mirada? La del hombre que está peleando solo contra todo. Incluyendo contra sí mismo. El ronin miró su propia mano. La katana. La apretó más fuerte. Luego, muy despacio, la bajó. No la envainó. Solo la bajó. Largo de mi vista, dijo en voz baja. Ya no al comerciante. A todos. Largo de mi vista. El comerciante y su asistente no necesitaron escucharlo dos veces. Pasaron rápidamente, sin mirar atrás. Kenji se quedó. ¿Por qué sigues aquí?, preguntó el ronin. Porque tú sigues aquí. Un largo silencio de montaña. Viento entre pinos. ¿Dónde aprendiste a hablar así?, preguntó el ronin. No aprendí a hablar. Aprendí a estar. El ronin lo miró durante un tiempo que no tenía medida clara. Después se dio la vuelta y caminó en dirección contraria, hacia el bosque, sin decir nada más. Kenji permaneció en el camino hasta que la figura desapareció entre los árboles. El viejo Kenji habría construido un plan para esa situación. El nuevo Kenji no tuvo plan.
Tuvo presencia. No la estrategia del miedo, sino la claridad del presente. Cuando regresó al dojo y se sentó frente al maestro Yamamoto, contó todo lo que había pasado sin adornos y sin dramaturgia. El maestro escuchó en silencio. Cuando Kenji terminó, el maestro dijo 3 cosas. Mushin no es ausencia de mente. Es ausencia de interferencia. El guerrero que no necesita ganar nunca pierde de verdad. Lo que encontraste en ese camino no fue coraje. Fue el silencio que hace posible el coraje. Kenji asintió. No porque entendiera completamente, sino porque reconocía que algunas enseñanzas no se entienden. Se viven. 10 años después, el dojo de Kenji olía igual que el de Yamamoto. A madera vieja. A tatami desgastado. A tiempo. Kenji ya no era el alumno brillante con el defecto fatal. Era el maestro. No porque alguien lo hubiera declarado así, sino porque había hombres que llegaban desde lejos a aprender con él. Y él lo recibía de la misma manera en que Yamamoto lo había recibido a él, sin prisa, sin discursos, sin promesas. Un martes de otoño, con las hojas amarillas pegadas al barro de la entrada, llegó un muchacho. 19 años. Ojos rápidos. Movimientos limpios. Talento visible desde el primer paso. Y en cada uno de sus gestos, esa tensión característica, la mente trabajando antes que el cuerpo. Calculando. Prediciendo. Planeando. Kenji lo observó entrar sin decir nada. Lo vio instalarse. Lo vio mirar alrededor con esa energía nerviosa del talentoso que todavía no sabe que su talento es también su trampa. Entonces se acercó. Le puso en las manos una escoba de bambú. El muchacho la miró con perplejidad. ¿Qué hago con esto? Barre. Barro, y ya. ¿Cuándo empezamos a entrenar? Kenji lo miró con la misma calma que una vez Yamamoto le había dirigido a él. Ya empezamos. El muchacho frunció el ceño. Pero maestro, yo vine a aprender a combatir. No a barrer suelos. Lo que vine a enseñarte no tiene que ver con el suelo, dijo Kenji en voz baja. Tiene que ver con esto. Y señaló la cabeza del muchacho. Tienes demasiado aquí dentro. Y mientras tengas demasiado, nunca llegarás allá afuera del todo. El muchacho miró la escoba. Luego al maestro. Algo en él, algo viejo y orgulloso, quiso resistir. Pero algo más nuevo, algo que todavía no tenía nombre, asintió. Comenzó a barrer. Y Kenji lo observó como Yamamoto lo había observado a él, sin juicio, sin prisa, con la paciencia del que sabe que lo que viene es largo, y que lo largo vale. Porque Mushin no se enseña. Se descubre. Una mañana antes del amanecer. Con una escoba en las manos y el ruido de la propia mente como único maestro. La mente sin mente. La única libertad real que existe. Si llegaste hasta aquí, ya sabes algo que la mayoría de los hombres no sabe, que el enemigo no está afuera. Que el ruido que te paraliza, que te roba el sueño, que te impide actuar, es tuyo. Y que puedes aprender a silenciarlo. Cada semana en este canal traemos estas enseñanzas para hombres que entienden que la verdadera fortaleza se construye desde adentro. Suscríbete si todavía no lo has hecho. Activa la campana para no perderte ningún vídeo. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, envíale este vídeo hoy.